Bueno, que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos esta otra ocasión del taller de alabanza. Seguimos con varios temas que son de mucha importancia para cualquier ministro, para cualquier persona que quiera servirle al Señor en esta área de la alabanza y de la adoración. Así que bienvenidos a todos los que están acá y muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando de diferentes países del mundo, de diferentes continentes también. Muchas gracias infinitas, de verdad no teníamos pensado tener tanto impacto según la aplicación del podcast, y pues queremos también aprovechar para agradecer. Tenemos reportes eh, de Alemania, tenemos reportes de España, tenemos reportes a lo largo y ancho del continente americano también, desde México, desde Canadá también, Estados Unidos, Bolivia, Honduras. Bueno, es una bendición enorme para todos los que nos han estado siguiendo, saber que tenemos tanto impacto en diferentes países y por supuesto en la casa, que para eso hacemos las cosas, para que el Señor se glorifique y para que su iglesia también sea edificada en los diferentes aspectos. Hoy vamos a hablar, el tema de hoy, el episodio de esta enseñanza es acerca de ambientes, ambientes de adoración. Y yo quiero iniciar con un salmo que es el Salmo 22, verso 3. Dice la Biblia: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Quiero también leer el Salmo 149, 4, que dice: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con salvación. Entonces, como una introducción, vemos que Dios, en primer lugar, habita en medio de las alabanzas de su pueblo y tiene contentamiento en medio de su pueblo. Así que cada vez que nosotros alabamos, cada vez que nosotros estamos proclamando y levantando el nombre de nuestro amado Señor, estamos haciendo un ambiente. Dice la Biblia que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y al Señor le gusta habitar allí. Dice que tiene contentamiento en su pueblo. Y entonces es donde trae salvación. Cada vez que Dios nos abre una puerta y nos muestra un lugar en su habitación, vemos cada detalle. Es impresionante cuando Dios se revela a nosotros por medio de su palabra o tal vez una revelación directa acerca de su hábitat. Y la Biblia habla, por ejemplo, de un trono. Y si nosotros empezamos a describir ese ambiente, vamos a toparnos con muchas características que hay en un hábitat específico, en lugar donde habita el Señor. Hay un trono, hay seres que no cesan de adorar continuamente. La Biblia habla también de un ambiente de santidad, habla de un ambiente de honra, de humillación, de reconocimiento, un ambiente donde hay música también, donde hay cánticos, donde hay ovación, bullicio, contemplación, exaltación, admiración, alabanza y rendimiento. Todo esto lo podemos ver cuando empezamos a tomar en detalle las cosas que se mencionan en la palabra para describir el hábitat o el ambiente donde Dios está. David logró captar la atención de Dios mientras reunió estos elementos en su tabernáculo. Para quienes anhelamos a Dios viviendo entre nosotros, la clave es clara. Construye con tu adoración su hábitat y su lugar preferido. Cada vez que estemos alabando y cada vez que estemos adorando, pongamos atención de estos detalles. Son detalles donde vemos que al Señor le gusta habitar. ¿Quieres tener al Señor habitando en tu casa? Bueno, ¿qué se escucha en tu casa? ¿Se escuchan alabanzas o se escuchan gritos? ¿Se escuchan alabanzas o se escucha otra música que no necesariamente es alabanza? Alabanza pero a otra persona o a otro ser.
La edificación o la reedificación del tabernáculo de David es algo interesantísimo y que Dios ha prometido para nosotros en estos tiempos. Hechos 15 del 16 al 17 dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Cuando vemos el dato acerca del tabernáculo de David y lo comparamos con el tabernáculo de Moisés, nos vamos a dar cuenta de diferencias muy marcadas. El tabernáculo de Moisés era un tabernáculo de mucha religiosidad, de mucho ritual. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez en el lugar santísimo, se paraba enfrente del lugar santo, justo donde estaba el velo, y esperaba un movimiento casi imperceptible para poder entrar en el lugar santísimo. No sé si ustedes sabían, pero en el tabernáculo de David no estaba ese velo. Usted podría imaginarse que lo más sagrado para los judíos en ese momento, bueno, para los israelitas en ese momento, lo más sagrado era el lugar santísimo. Si el sumo sacerdote entraba sin haberse purificado, sin haber hecho un ritual de purificación previo, el sumo sacerdote tenía que entrar desde los atrios, tenía que llegar y ofrecer sacrificio, tenía que verter la sangre del sacrificio, tenía que ir al lavacro y lavarse apropiadamente, no solamente las manos, tenía que lavarse hasta los pies para poder entrar en el lugar santo. En la vestidura sacerdotal del tabernáculo de Moisés habían campanas bordadas en el borde del manto del sacerdote, del sumo sacerdote. Y esto para algunos es símbolo de que si las campanitas dejaban de escuchar era porque hasta ahí había llegado el sumo sacerdote. Pero en alguna medida también podemos entender que dentro del tabernáculo y dentro del oficio sacerdotal estaba el sonido de las campanas. Si lo comparamos luego con el tabernáculo de David, nos vamos a dar cuenta que no está el velo. Cuando la presencia del Señor se manifestaba, cualquier persona podía verle. Hasta los gentiles. Vea qué tremendo lo que dice Hechos. Dice Hechos, lo que acabamos de leer en el verso 17, y todos los gentiles, dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Cuando en el tabernáculo de David se manifestaba la presencia de Dios, cualquiera podía verlo. Era una presencia accesible. Como no había velo separando el lugar santo del lugar santísimo, cuando descendía la gloria de Dios o el Shekinah, cualquiera podía contemplar su presencia, fuera judío o no. Un hecho realmente importante que ocurrió cuando nuestro Señor Jesús murió es que precisamente el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, según Marcos capítulo 15, verso 38. De modo que tenemos acceso nuevamente a la presencia de Dios. Dios no solamente está buscando restaurar el tabernáculo de David con los instrumentos. Dios no está buscando solamente restaurar el tabernáculo de David con las artes, con las danzas. Está buscando restaurar el tabernáculo de David con su presencia. El acceso a la presencia de Dios
el lograr atraer la presencia de Dios en el momento en el que estamos alabando, en el momento en el que estamos adorando, en el momento en el que estamos levantando otra vez ese tabernáculo de David por medio de la alabanza, por medio de la música, por medio de los cantos, por medio de las danzas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos atrayendo la presencia de Dios, que ya no hay un velo que nos está separando entre Dios y los hombres, sino que por medio de la alabanza, por medio de nuestro, vamos a llamarlo así, oficio sacerdotal, estamos logrando que descienda el Shekinah o la presencia de Dios, accesible a todos, judíos y no judíos, accesible a los gentiles, o sea, a nosotros. Y lo que Dios está buscando para este tiempo: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído, y repararé las ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, todos gentiles, sobre los cuales sea invocado mi nombre. Cualquiera que invoque el nombre del Señor, cualquiera que levante alabanzas, cualquiera que levante cánticos, cualquiera que se reúna, como dice el Señor Jesús, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, Él está en medio. Cualquiera que logre captar la atención del Señor y recrear un hábitat de lo que dijimos al inicio, de santidad, un hábitat de honra, un lugar donde no cesa continuamente un ambiente de alabanza, una actitud de humillación, donde hay reconocimiento, donde hay música, cánticos, ovación, bullicio, contemplación, exaltación, admiración, rendimiento. Logra captar la atención de Dios y recrear un hábitat para su presencia. Para atraer la presencia de Dios se debe vivir en consagración. Cuando David fue rey, trajo el arca del pacto nuevamente a Israel, pero al traerla en carros llevados por bueyes, se tambaleaba el arca, y Usa, quien extendió su mano para impedir que cayera el arca, cayó muerto. No podemos ser gente solamente con buenas intenciones. Mire, es que se convirtió o está recién visitándonos este hermano, no sabemos de dónde viene. Es como cuando Satanás le dijo a Dios, vengo de andar por la tierra. Simplemente andaba por ahí merodeando la tierra. Alguien llegó, simplemente: tiene mucho talento, hermano, mire, estamos necesitando un guitarrista, mire qué bueno, usted toca también la guitarra, vea, esa es la respuesta del Señor que estábamos orando, venga y toque la guitarra. Tengamos cuidado de no estar matando ministros, porque la presencia de Dios es algo maravilloso, pero también es peligrosa. Cuando Usa vio que se tambaleaba el arca del pacto y logró estabilizarla con la mano para que no se cayera, cayó muerto. Entonces no podemos simplemente pretender que alguien que vino, como decía la vez pasada, un solo vino, nada más llegó y tiene todo el talento. Mire qué bonito que danza, mire qué bonito que canta, mire qué bonito el músico que estábamos pidiéndole al Señor que viniera, que nos ayudara con el equipo de alabanza. Gloria a Dios, es una respuesta del Señor. Subir artistas, voy a decirlo así, subir artistas sin formación es un peligro de muerte. Exponer a alguien a la presencia del Señor sin santidad, sin salvación, lo que hablábamos la vez pasada acerca de verdaderos adoradores. Un verdadero adorador es alguien que da fruto, es alguien que sabe, dice la Biblia, cuídense de los falsos profetas. No podemos ser solamente gente con buenas intenciones, no solamente alguien que cante bonito, que dance bonito, que toca bien o que tenga talento. Es quien haya nacido de nuevo y la presencia del Señor mora en sus corazones. Es de otro modo un peligro.
En 2 Samuel 6 está toda la historia de Usa, de cuando David atrae el arca. Y cuando vemos ambientes de adoración recreados en varios lugares. En el cielo hay toda una descripción de la adoración. En Apocalipsis 4, del 1 al 6 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta. La voz de Dios que se escuchó no fue una voz disfónica, fue una voz de trompeta, hablando conmigo diciendo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Y qué hacían estos seres vivientes? Ay, qué cosa más curiosa. Al Señor le gusta tener ahí unos seres extrañísimos llenos de ojos. Como decimos en Costa Rica, parece una piña mal pelada, solo ojos. Apocalipsis 14:3, ¿qué hacían esos seres vivientes? Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 154,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esto está hablando ya de los últimos tiempos, ya después del arrebatamiento de la iglesia. Pero esa es la alabanza del cielo. La alabanza del cielo dice que hay 4 seres vivientes que no cesan de adorar. Dice la Biblia que hay un trono donde está el Padre. Dice la Biblia también que es donde hay continua alabanza. Dice la Biblia también que están el cántico no solamente de los ángeles, sino el cántico de aquellos 154,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Ay, no, mire, es que la alabanza, ay, es que eso, qué problema tener músicos en la iglesia. Ay, los músicos son tan complicados, por eso mejor no tengamos músicos. Ponemos musiquita de fondo y ahí alabamos al Señor y meditamos. El cielo mismo está rodeado de alabanza, de cánticos, de exaltación. Si tenemos un 5 de malicia, si tenemos un poquito de coherencia lógica, ¿usted cree que si en el cielo con semejante descripción de adoración al Señor no le gusta habitar en medio de eso? Ah, no, mire, eso es un sacrificio porque para mí la música es lo peor que hay. Jamás. Y si Dios es músico. Sofonías 3:17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él te salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Si Dios mismo canta, Dios se regocija sobre nosotros con cánticos. No le gusta la alabanza, no le gusta la exaltación. No es un Dios alegre que se regocija con alegría, con cánticos. ¿Cómo será tu canción? Piense por un minuto, ¿cómo será la canción de Dios para Adri? ¿Cómo será la canción de Dios para Vero? Usted puede imaginarse eso hasta que se me eriza el pelo. ¿Cómo será Dios regocijándose sobre nosotros con cánticos, sobre Juanjo, sobre Catherine, sobre Jime, sobre Melanie, sobre Emma? Dios alegrándose por nosotros, cantando de alegría. Eso, vea hermano, esto hay que leerlo con una mentalidad abierta. Apocalipsis 5:9, seguimos describiendo el ambiente de adoración del cielo. Dice:
y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Lucas 15:25. ¿Qué pasó cuando el Señor está hablando de la parábola del hijo pródigo? ¿Qué pasó? El hijo pródigo regresó. Eso es sinónimo de salvación, de arrepentimiento. El hijo que fue creado se alejó del padre, pero él se arrepintió y regresó. Y el padre le besa, le perdona, le pone un anillo que simboliza la realeza. Ya no era un indigente, alguien que vive en las calles, era alguien que cualquier persona con ese anillo podía identificarse como alguien de la realeza. Ustedes recordarán, por ejemplo, el episodio cuando Judá estuvo con Tamar. ¿Se acuerdan cuando Judá estuvo con Tamar y Tamar fue delante de Isaí, del padre, y le dijo: de quien estoy encinta son estas cosas? Y le enseña el sello, que era el anillo con el que se sellaban los documentos, el sello, el báculo y creo que era un manto, no me acuerdo. Inmediatamente cuando las ve el padre dice: esto es de Judá. Ese anillo que le puso en el dedo el señor de la parábola estaba simbolizando pertenencia, estaba simbolizando realeza. Y dice la Biblia que cuando regresa el hijo pródigo, le fue puesto un anillo, le fue cambiado el calzado, le fue cambiado el vestido. Pero pasó algo. ¿Qué ocurrió cuando llegó el hijo pródigo ante su padre? Lucas capítulo 15:25 dice la Biblia que el hermano mayor se dio cuenta por el escándalo que había. Cuando el hermano mayor estaba en el campo, regresó y cuando vino, llegó a la casa y oyó, ¿qué escuchó? La música y las danzas. El Señor Jesús está haciendo acá toda una alusión al cielo, a la salvación, a regresar al Padre. ¿Y qué dice? No, eso fue un ritual. Tuvieron que purificarlo. Ay, ahora hay que hacer toda una purificación, hay que bañarlo porque estuvo en la peor de la suciedad, en la peor de la contaminación. Yo me imagino que cuando el hijo pródigo regresó venía todo mugroso y el padre le besó en el cuello. No agarró una toallita ahí y le desinfectó el cuello para besarle. No, venía todo lleno de toda la calle, de la suciedad. Y aún así, en nuestra suciedad, el Padre nos recibió, nos dio identidad, nos dio pertenencia, nos dio sello, nos dio un vestido nuevo. ¿Y qué hicieron? Hicieron un ritual. Mire, vamos a orar, haga silencio porque ay, Dios guarde los vecinos. Dice la Biblia que el hermano mayor estaba en el campo y cuando llegó escuchó el escándalo, escuchó la música, escuchó las danzas, porque había vuelto el hijo pródigo. Eso es un ambiente de adoración celestial. Esto es una joya que el Señor nos está regalando para describir un ambiente de fiesta, un ambiente de alegría, un ambiente de salvación. Yo no lo había visto desde ese punto de vista, pero sí, la Biblia dice que cuando el Señor restaure el tabernáculo de David es para salvación a los gentiles. La restauración de las artes es parte de un plan de Dios para acercarse al mundo, para acercarse a los gentiles, para que puedan ser salvos. La Biblia habla acerca de que somos árboles de justicia. Isaías 61:3 dice la Biblia: y serán llamados
árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y esto lo habíamos escuchado en un taller. La función de los árboles es cambiar la atmósfera, es cambiar el dióxido de carbono en oxígeno. Nosotros somos llamados a cambiar la atmósfera natural y contaminada por la legalidad y cambiarla por la legalidad de Dios. Entonces, cuando usted y yo estamos alabando, estamos desatando aquí la atmósfera de Dios, cambiando los ambientes. ¿Sabe algo que me llamó mucho la atención? ¿Sabe qué simbolizan las cintas? Las cintas simbolizan, y era un instrumento también profético para simbolizar la purificación de los aires. Ay, es que se ve tan bonito, pero no tengo idea de qué está haciendo. La danza también está muy relacionada con la profecía. Dice la Biblia que María, la hermana de Moisés, era profetisa. Y cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, María tomó un pandero y empezó a danzar. Y empezaron luego de la canción de Moisés, por eso se llama el cántico de Moisés y María. Luego que ellos cruzaron el Mar Rojo y Moisés empieza a cantar y a decir: Jehová es mi fuerza y mi canto. Y empiezan a decir todo lo que pasa en ese momento, que Dios nos libró de los egipcios, y echaron sus carros, ellos con jinete y con carros a caballo, y se ahogaron en el mar, etcétera. Dice la Biblia que luego de eso María tomó un pandero y empezó a danzar. Eso fue una danza profética. La función de los árboles es cambiar la atmósfera. Nosotros estamos en un momento donde necesitamos, por medio de nuestra alabanza, por medio de nuestra danza, por medio de todo lo que hagamos para la alabanza de su nombre, cambiar la atmósfera de un momento natural, de un momento tal vez cargado de preocupación, de estrés, de ansiedad, de problemas, del mundo, de pecado para algunos tal vez, de gentiles que vienen a la iglesia por primera vez. Cambiemos eso, cambiemos esa atmósfera. Somos llamados para que todo eso se cambie por la justicia de Dios. Árboles de justicia. La semana anterior que estuvimos compartiendo acerca de la historia del ungimiento de nuestro Señor, en un contraste de un ambiente de religiosidad, en un contraste de crítica al Señor por no saber que quien le tocaba era pecadora, por un contraste en medio de hipócritas que estaban menospreciándole, que estaban criticándole por no tener la suficiente caridad. Ay, qué bárbaro el Señor, cómo fue a aceptar un regalo tan caro. Lo hubiéramos vendido por 300 denarios y se los damos a los pobres. Todo eso, en medio de toda esa crítica, en medio de todo ese menosprecio, al ser invitado a una casa sin el apropiado recibimiento y honra, en medio de todo eso, hubo una mujer que supo crear un ambiente propicio y necesario para su Señor, y fue inevitable notar el olor del perfume derramado a los pies del amado. Aún en medio de tanto menosprecio, una mujer logró llenar la casa con el aroma de su adoración. Y en medio de toda la crítica, ay, porque ya empezaron a hablar en lenguas, ay, vea, es que hasta ahí llegó mi paz. Y por allá, ay, porque durarán tanto. Siéntese, párese, levante las manos, haga kickboxing, haga jib jabs y sentadillas, y parece una sesión de CrossFit. Y por allá alguien está viendo el teléfono, ay, vamos a ver qué me escribieron. Y por allá alguien, a ver, estamos dándonos cuenta del menosprecio que esto conlleva. El Señor Jesús fue invitado a la casa de Simón. Y cuando él llega a la casa de Simón, ¿qué le reclamó a Simón? Ay, Simón, qué mal que me trataste.
No dejaste de, no sé, de injuriarme o de insultarme. No, Simón ni lo determinó. Y le reclamó el Señor y le dijo: Simón, entré a tu casa y no me diste agua. Entré a tu casa y no me besaste. Entré a tu casa y no lavaste mis pies. Pero esta mujer, desde que llegó, no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas y enjugarlos con sus cabellos. ¿Recuerdan lo que vimos la semana anterior con respecto a el concepto de, se me olvidó, el concepto de profanar? ¿Qué es profanar? Y uno dice: ay, profanaron tumbas y profanaron templos y se robaron esto y se robaron lo otro. Profanar en su definición textual es no tratar algo que se considera santo con el debido respeto. ¿Cuál es el debido respeto que tenemos que presentar delante de la presencia del Señor? Estamos alabando al Señor y por allá hay dos que están conversando. Estamos alabando al Señor y por allá alguien está revisando sus redes sociales. Estamos alabando al Señor y por allá alguien está contando cuántos clavos hay en el techo. Estamos profanando lo santo, lo sagrado, el hábitat de Dios. A Dios le encanta habitar en medio de las alabanzas de su pueblo, en medio de las alabanzas de un pueblo que sabe reconocerle, honrarle, vivir en santidad, vivir para Él, respetarle, amarle. ¿A quién le gusta conversar con alguien que esté clavado en el celular? Ay, qué lindo, eso es lo que me encanta de salir a comer con vos. Te voy a mandar un mensaje a ver si me respondes. ¿A quién le encanta eso? Y lo hemos llamado tiempo de calidad. Compartamos tiempo de calidad. No es que esté conmigo por estar. Hablemos, compartamos qué le gusta, qué quiere, qué le parece, etcétera. Compartir opiniones. Eso es intimar. Y cuando venimos delante del Señor, que es nuestro mayor amado, nuestro mayor tesoro, llegamos con la misma actitud. Y el Señor está dando palabra. Y yo por allá, uy, es que cuánto dura esta gente hablando. Y empezamos a criticar. ¿Será que esa persona que está dando palabra tiene la relación y la comunión con Dios? Un adorador sabe valorar el ambiente favorito de su amado. Por tal motivo podemos decir que el Padre le busca, y aún más, que es necesario que cada vez más adoradores se levanten y que puedan elevar la adoración en espíritu y en verdad. Juan 4, 23 al 24, conocidísimo. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ay, qué bonito es adorar al Señor. Mire, yo cuando adoro al Señor me hago uno con el cielo. Mire, se me olvidan todos los problemas. Mire, el Señor me restaura, el Señor me levanta, el Señor me motiva, el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero eso es lo que yo como persona estoy recibiendo como beneficio de la presencia del Señor. Pero dice la Biblia, porque el Padre busca tales adoradores, y Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Eres un adorador en verdad? ¿O eres un adorador que menosprecia la presencia de su Señor? ¿Eres un adorador en verdad o eres un adorador que ni siquiera ha nacido de nuevo? No, eres un adorador en verdad, en espíritu y en verdad. Ya fuiste lavado, ya fuiste comprado, fuiste sellado, eres su propiedad. Has sido vestido y revestido con vestiduras reales. Eres su mayor tesoro, eres lo mejor que Dios tiene, su mayor posesión, que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo por ti. Ok, eres un verdadero adorador. Ahora, es necesario que le adores. Cuando llegues a la casa
a la congregación, al transporte público, donde sea. Es necesario que le adoremos, porque cuando adoramos al Señor estamos transformando el ambiente. Somos árboles de justicia, y cuando adoramos al Señor estamos cambiando la contaminación, el dióxido de carbono espiritual, ambientes pesados, ambientes de idolatría, ambientes de robo, ambientes de murmuración, de chisme, etcétera, de todo lo que pueda ser desagradable ante Dios, y lo estamos transformando en justicia de Dios, árboles de justicia. Ahora, ¿dónde y quiénes le alaban? Dice la Biblia en el Salmo 148 del 1 al 5. Pon atención. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas las luces, las lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. La alabanza va mucho más allá que cánticos litúrgicos que usamos para reflexionar un poco antes del plato fuerte del culto. La alabanza es mucho más que un tiempo para entretener a los hermanos o para atraerlos a la congregación. La palabra enseña que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, y que todo en los cielos y en la tierra debe alabarle. Le alabamos porque somos parte de la creación, y la Biblia dice: todo lo que respira, alabe al Señor. Le alabamos porque somos parte de la creación, y dice la Biblia que fuimos creados para la alabanza de su nombre. No hay un momento en el que podamos decir: ya descansé de la alabanza. Llegué a la casa, ya me quité los zapatos reales y me quito el anillo real y me quito la vestidura real. Listo, ya dejé de ser un adorador. No, somos creados para la alabanza de su nombre. Dice la Biblia que Jacob, apoyado desde su bordón, con su último aliento, levantó sus manos y alabó al Señor. Todos los días, todos los días. Ahora, no solamente los cielos y la tierra le alaban, y el mar y las estrellas y el sol y la luna y todo le alaba al Señor. Había contado en otra ocasión que hay científicos que han descubierto que los planetas emiten vibraciones que al final se transforman en sonidos. Esto no es algo poético, es algo literal. Los planetas emiten vibraciones que son frecuencias que al final se traducen en notas musicales. Las notas musicales son frecuencias de rangos de notas, de vibraciones, de sonidos. Y los planetas emiten sonidos, el planeta en sí. Entonces es literal que el sol, que la luna, que las estrellas, que los planetas, todo alaba al Señor. Ahora, como congregación, somos llamados a alabar al Señor. Aquí quiero repartir algunas citas bíblicas. Entonces, por favor, supongo que todos andan Biblia. Lo que vamos a hacer es repartir, nos vamos pasando el micrófono para que todos escuchen. Entonces, voy en orden. Berito, Isaías 43, verso 21. Emma, ¿andas Biblia? ¿No? ¿Melanie? Ok. Entonces, Hebreos 2:12. Y
Vamos a ver si hay otra de Hebreos para que les quede cerca. No. Ok. Hebreos 2:12 y Salmos 22:22. Mira. Hebreos 2:12 y Salmos 22:22. Luego, Catherine, Salmos 35:18. Juanjo, Primera de Corintios 14:15. Adri, a José tal vez no para que me ayude con el micrófono. Adri, Salmos 151. Ahora, ¿tienes teléfono? Con Jimmy. Jimmy, ¿tiene el teléfono cargado? Ok, entonces, Salmo 23:3 y Salmo 68 del 25 al 26. Salmo 23:3 y Salmo 68 del 25 al 26. Ok, ¿lista, Vero? Isaías 43:21. Ok. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. La versión nueva, la nueva versión internacional dice: al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mis alabanzas. ¿Quién alaba al Señor? El pueblo. Hebreos 2:12. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. En medio de la congregación te alabaré. ¿Y eso está en Hebreos? No, mire, es que la alabanza no está en el Nuevo Testamento. Ay, Dios. Salmo 22:22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En medio de la congregación te alabaré. Salmo 35:18. Creo que ese era el de Catherine, ¿no? Sí, Salmo 35:18. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. En grande congregación. Ay, es que el Señor le encanta la manada pequeña. Ay, así más pequeñitos. En grande congregación te confesaré y te alabaré en numeroso pueblo. Primera de Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cantaré con el entendimiento. Y eso está en Primera de Corintios. ¿Por qué estoy tocando esa cita? Y todas las demás hablan de la congregación, porque habla de la alabanza en el Nuevo Testamento. Y eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Salmo 151. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle en su santuario. Salmo 23:3. Confortará mi alma, guiará. No, perdón. Salmo 22:3. Okay. Salmo 22:3, perdón. Tu empero será santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Porque tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmo 68 del 25 al 26. Los cantores iban delante, los tañedores detrás, en medio, las doncellas con adufes. Bendecid a Dios en la congregación, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Okay. Hay otra versión que tal vez nos pueda ayudar a entender un poquito algunas palabras. Bueno, los tañedores son específicamente instrumentistas de cuerda, qué sé yo, una guitarra, bueno, tal vez era más como tipo salterio en esa época, pero el tañedor era el instrumentista que se dedicaba a instrumentos de cuerda, arpa, salterio, decacordio, que son instrumentos de cuerda que menciona la Biblia. Entonces dice, los cantores iban delante, los músicos detrás y en medio las doncellas con panderos. Ellos iban cantando y decían, bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros todos, estirpe de Israel.
Salmo 149 del 1 al 3 dice: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alaben su nombre con qué, con danza, con pandero y arpa, a él canten. No, mire, yo acepto la alabanza, pero la danza no. Mire, hay que danzar en el espíritu, porque si danzamos en la carne estamos mal. ¿Cómo será danzar en el espíritu entonces? O sea, yo entiendo que yo tengo que estar en comunión con el Señor en lo que yo estoy haciendo, pero aquí estoy. Seguro ese es mi tipo de danza favorito, porque yo soy más tieso, yo danzo al Señor en el espíritu. Así. Sí. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué tiene que ver esto con alabanza? Todo fue creado para Él, por Él y para Él. Los instrumentos fueron creados para Él. Las danzas fueron creados para Él. Los panderos fueron creados para Él. Las banderas fueron creadas para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ay, mire, es que usted no sabe. Vea las alas de no sé qué. Y mire, es que eso lo usan para esto y que lo usan para lo otro. Y mire, usted no sabe, Dios guarde la cinta de no sé cuánto. Y los colores, ay, es que los colores que simbolizan esto y que simbolizan lo otro. Todo tiene una esencia. Y el diablo tergiversa las cosas para su uso. A mí, yo lo dije en la primera enseñanza, a mí la Biblia me habla de un pacto y que Dios pintó el cielo con un arco iris y me simboliza un pacto. ¿Qué me importa que el diablo llegara años después a decir, ay no, eso es lo que significa la diversidad? Ay, la Biblia a mí me habla del color negro y habla acerca de consagración, habla acerca de hambre por Él, de buscarle. Los fariseos cuando ayunaban se vestían de negro y todos sabían que estaban ayunando porque ellos estaban luciendo el color que simbolizaba la búsqueda de Dios. Ay, no, mire, es que el negro simboliza el luto. Ay, Dios guarde, no pinten el altar de negro. Todo fue creado en Él y para Él. Ay, la batería es del diablo. Mire, usted no sabe, eso es del mundo. Eso es traer el mundo a la iglesia. Y yo lo he dicho muchas veces. Cuando yo empecé en la alabanza, hace tantos años atrás, yo hablaba con bajistas que me decían, el pastor se enojaba si hacían slap. El pastor se enojaba si el guitarrista usaba la distorsión, porque decía que eso era del mundo. Dios guarde, que es que el pastor no sabía que eran arpegiadores y que eran sintetizadores. Ay, mire, las alas de no sé qué y las alas y ahí, que eso lo usan para los rituales de quién sabe qué. Todo fue creado para Él, en medio de Él y para Él. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de danza profética. Éxodo 15:20. Esto me encantó. Fue una cita que me abrió el entendimiento en otro plano completamente. Éxodo 15:20. Israel acababa de cruzar el Mar Rojo. Ellos acababan de ser libres de los fariseos, de Egipto. Y entonces, luego que Moisés empieza a levantar un cántico, dice la Biblia, y María, la profetisa, la hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. María, luego de que cruzaron el Mar Rojo, María empezó a profetizar con una compañía de danzarinas que estaban profetizando con panderos, sellando y proclamando la victoria que el Señor les acababa de dar.
No, es que mire, el pandero tiene que ir igual que la batería. Y el pandero tiene que ir en el 2 y en el 4. No, mire, deje usarse por el Señor. Use el pandero como el Espíritu le diga. Yo entiendo que sí, en la música hay cosas que Dios guarde. Si le damos vuelta a la batería, eso es un caos. O sea, si yo me equivoco y hago un bombo de más y le doy vuelta a la base, suena espantoso, porque la batería tiene que ir apoyando los tiempos fuertes. Hay tiempos fuertes y débiles. Yo eso lo entiendo. Eso es parte de la teoría básica de la rítmica. Pero el pandero es un instrumento profético. Hay acentos y hay no acentos. Hay acentos que sí se pueden ampliar, hay golpes que se pueden acentuar en el 2 y en el 4, pero el resto de golpes usted dele como sienta. Isaías 18:3. Isaías 18:3. Dice la Biblia: vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchar. La Biblia habla acerca de las banderas como un instrumento también de guerra. Perdón. Isaías 18:3. Isaías 18:3. Vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad. Esos son símbolos. Cuando se levante la bandera, dice la Biblia que levantamos bandera de victoria. Dice la Biblia que Jehová irá con nosotros como un estandarte. Isaías 59:19. Dice la Biblia: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Cada vez que levantamos banderas, estamos también profetizando, estamos proclamando victoria, estamos proclamando guerra también. Las banderas se usaban en medio de la guerra. Los ejércitos de Israel eran los, voy a decirlo así, los abanderados. Eran los que también, había gente en el ejército que llevaban banderas. Y eso tiene un impacto espiritual y tiene también un sentido también profético. Estamos proclamando libertad cada vez que se ondean las banderas. Estamos proclamando el Espíritu de Dios trayendo victoria, trayendo cobertura. Estamos levantando el nombre del Señor en alabanza cada vez que movemos las banderas. ¿Quién mueve una bandera? Quien mueve una bandera está disfrutando el gane de su partido favorito, de su equipo de fútbol favorito, de su partido político que ganó. Para eso se levantan banderas en símbolo de rendición también, dependiendo del color de la bandera. Termino con Jeremías 13, del 1 al 4. Jeremías 13 del 1 al 4. Esto me gustó también. Dice la Biblia: así me ha dicho Jehová: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos, y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos, y vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: ahora toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de la peña. La Biblia habla de cintos también, de cintas. Esto fue un acto profético. Cuando levantamos cintas también, estamos haciendo actos proféticos, estamos limpiando los aires. Que el Señor nos ayude cada vez a
enfocar nuestra adoración con el debido respeto, con la debida seriedad de honrar al Señor en su hábitat favorito, de recrear un ambiente, de ser parte de ese tabernáculo de David que el Señor está proclamando y que Él está trayendo en medio de nosotros. Y que podamos ser también gente entendida en lo que hacemos. Quiero cerrar con Hechos 15:16. He dicho varias veces que la alabanza, una de sus funciones es el evangelismo. Una de las funciones de la alabanza no solamente es en la congregación de los santos, no solamente es profético para la administración del Señor, para la administración del pueblo, no solamente es para limpiar los aires, para atraer la presencia o el Shekinah de Dios, no solamente eso, sino que también la alabanza es un instrumento evangelístico. Dice la Biblia, Hechos 15:16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Y para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo, no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado de sangre, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas y donde es leído cada día de reposo. Cierro con esto. El Señor va y ha estado restaurando el tabernáculo caído de David. Un tabernáculo donde el velo no está en medio, separándonos de la presencia de Dios. Un tabernáculo donde cuando alabamos al Señor desciende su presencia. Un tabernáculo donde los gentiles podían acercarse también. Un tabernáculo donde es proclamado y es invocado el nombre del Señor. Un tabernáculo donde desciende la Shekinah o la presencia del Señor. Un tabernáculo donde la gente podía ver y podía acercarse para que, dice la Biblia, para que el resto de los hombres busque al Señor. Cuando levantemos el tabernáculo de David que está caído, la gente va a buscar del Señor, la gente va a buscar su presencia, la gente va a dejar de buscar la fornicación y las contaminaciones de ídolo y todo lo que desagrada a Dios. Y podrá volcarse a Dios de todo su corazón porque está la presencia del Señor manifiesta en medio de su pueblo. Entonces, vamos a quedar acá. Como siempre, vamos a subir el video y también nos pueden escuchar en las diferentes plataformas. El podcast está en Spotify, lo pueden buscar como Taller de Adoración, de Alabanza. También está en Apple Podcast, en Google Podcast y en su plataforma favorita de podcast está disponible. Gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga y pronto les estaremos pasando el video y también el examen. Chao, bendiciones.